Yo era un estudiante un poco cansado de lo que estaba haciendo y fue una vía de escape. Tenía 3.000 euros ahorrados, mi economía de estudiante y dije, bueno, pues vamos para adelante, a ver qué sale. Montar una empresa es como tener un hijo. Es complicado dejar que el bebé eche a andar y aprenda a correr y el síndrome del hombre orquesta siempre está ahí, el yo lo voy a hacer mejor, yo puedo, pero no puedes. Y hay que delegar con el propietario, tienes que dar imagen de empresario y con el huésped tienes que dar imagen de persona de a pie. Eso es muy importante diferenciarlo desde el principio y sobre todo darte a conocer. Una de las cosas que a mí más clientes me ha traído también son mis redes sociales. Yo me di a conocer. Solo tenía un Airbnb, yo ya ponía en mi Instagram gestor de propiedades, Airbnb. Para más información, mensaje directo. Eres dueño de un negocio, tienes que hacerte ver lo máximo posible y una vez que te vean y te contacten, seguridad y a por todas, porque tú eres un profesional y al final lo conseguirás. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muchas gracias por haber venido. Hola, muchas gracias a ti por invitarme, Juan. Bien, Pedro, vamos a hablar hoy de alquiler vacacional puro y duro, Eso ya es, que, eso es. oye, por suerte para ti, pasaste de tener solamente 3.000 euros a ahora gestionar más de 100 viviendas en Santa Eso es. Pola, en Alicante, Ciudad y demás. Entonces, me gustaría, Ujú. para conocer un poco más tu historia, que nos contaras antes de todo esto quién era Pedro Echeverría y a qué te dedicabas, antes del sector turístico. Vale, pues mira, antes del sector turístico yo era un estudiante. Yo estaba en la universidad y al final pues me metí en una carrera que en un principio pensé que era la carrera que iba a terminar y a lo que me iba a dedicar toda la vida, que era ingeniería de telecomunicaciones. Y al final, pues por diversos problemas también, bueno, yo tengo déficit de atención en un grado muy alto, siempre me ha costado bastante concentrarme, pues por varios motivos acabé un poco cansado. Entonces, en tercero de carrera, empezando tercero de carrera, me surgió la oportunidad de gestionar un sótano. No era un sótano al uso, era un sótano de estos que da exterior. Y bueno, yo siempre había tenido un poquito la mosca detrás de la oreja por el tema de Airbnb, porque era un mercado que me gustaba. Desde que, vamos, desde 2012 prácticamente yo ya más o menos conocía lo que era Airbnb y dije, bueno, pues vamos a probar. En ese momento yo tenía, pues como decías antes, tenía 3.000 euros ahorrados, mi economía de estudiante y dije, bueno, pues vamos para adelante, a ver qué sale. Y pues básicamente tuve que aprender a hacer de todo porque con 3.000 euros preparar un espacio para Airbnb, te puedes imaginar, los márgenes eran muy cortitos. Y aprendí a hacer de todo, falso techo, quitar gotelet, pinté, amueblé de segunda mano, de todo lo que pillé. Y así es un poquito como entré en Airbnb. Luego ya, pues ese año salió bastante bien, me di cuenta de que había tirón y a partir de ahí pues fui escalando poco a poco, pero al final yo era un estudiante un poco cansado de lo que estaba haciendo y fue una vía de escape. Ya te digo que en un principio cuando yo entré en Airbnb, mi intención no era montar un negocio, era sencillamente estar un poco distraído de una carrera que me tenía ya un poco saturado. Sí. ¿Y fue bien ese año? ¿Era una gestión o era una propiedad que era tuya? No, en este caso era una propiedad familiar que se quedó vacía y por probar dije, bueno, pues vamos a ver, porque la querían alquilar tradicional y Sí. dije, bueno, déjame probar. Pero claro, me dijeron, vale, te dejamos probar, pero que sepas que ahí lo que metas es responsabilidad tuya y por eso pues al final tuve que encargarme yo de la inversión y de todo. Y ese año fue muy bien, ese año multipliqué la inversión por dos. Y bueno, podría haber sido perfectamente una gestión, un rent to rent. Los números me salieron para cualquier tipo de modalidad de gestión que se pueda aplicar en el alquiler turístico. Fue un verano muy bueno. Sí que es cierto que además coincidió que justo salíamos del COVID y ese verano la verdad es que la gente gastó dinero por un tubo y me ayudó mucho a entender un poco el negocio. Quizás si no hubiera entrado en ese año, la cosa ahora sería diferente. Pero además entrar justo en ese año me ayudó mucho a tener una perspectiva general de cómo funcionaba el mundo de los alquileres turísticos. Ujú. ¿Y tu familia también es emprendedora? ¿Este filón te viene de allí o de algún amigo cercano o alguna persona que tengas tú que también invierta? Pues lo que es emprendedora me viene 100% por parte de mi abuelo materno, que ya por desgracia pues no está con nosotros, pero siempre ha sido una persona que estaba metida en cualquier negocio que viera que podía sacarle rendimiento, siempre tenía ideas.
pues aparte de negocios grandes, pues eso a lo mejor se montaba ya cuando era más mayor, tenía sus gallinas, pero no eran solo para él, aparte vendía las gallinas. Y pues al final era una persona muy activa que le gustaba mucho, ya no el dinero, sino estar en movimiento y estoy 100% seguro de que lo he heredado de él y la verdad es que muy orgulloso de haber podido heredar esa parte y todo lo que me transmitió de, bueno, mientras vivía. Sí, sí, es una persona inquieta, ¿no? ¿Te consideras persona? Sí, totalmente. O sea, al final yo tengo claro que hoy he montado los alquileres turísticos, pero si mañana pasa cualquier cosa y me salgo de los alquileres turísticos, montaré otra cosa. Tengo claro que me ha costado mucho, me ha costado muchos años entenderlo y darme cuenta, pero tengo claro que estoy hecho para montar proyectos. Ujú. Total. Al final todo con muchísimo esfuerzo, entiendo, ¿no? Porque que Uf. somos emprendedores, trabajamos 12, 14, 7 Sí, días a la semana y siempre sí. inventando cosas nuevas, nunca es suficiente, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, son muchas horas al día por norma general, sobre todo pues cuando estás levantando un proyecto, ya cuando lo has echado a rodar, pues a veces te permite relajarte un poco más, pero por nuestra parte también es cierto, que, bueno, yo en Domiday tenía un proyecto, luego ahora hablaremos, incorporé más socios, pero por nuestra parte aquí en Domiday somos una bala, estamos todo el rato pensando en cómo hacer más y todo el rato trabajando, para nosotros nunca es suficiente y siempre queremos más y más y más y eso al final hay que aprender a controlarlo un poco, porque sí que es cierto que al final el estrés y el exceso de trabajo te puede pasar un poco de factura, pero trabajamos muchísimas horas porque tenemos bueno, una pasión enorme por lo que hacemos. Total. Has dicho un tema muy importante, ¿no? Has hablado de la empresa que tienes, que se llama Ujú, Domiday. ¿La has ujú, montado con un socio? Bueno, cuéntanos un ujú. poco a qué os dedicáis exactamente, cómo, Claro, sobre todo, cómo fueron los inicios de esta empresa con tu socio. vale. Pues mira, retomando la historia que os contaba antes del tema del sótano, yo, bueno, cuando tenía 16, 17 años, era DJ en mis tiempos libres, me gustaba poner música los fines de semana en bares y tal. Y un chico del pueblo de mi edad montó un bar. Bueno, pues me llamó para pinchar y tal. Y al final, pues nos hicimos amigos y yo le iba contando. Digo, mira, en mi tiempo libre he montado el tema del alquiler turístico, me está yendo muy bien. El chico había trabajado también en inmobiliaria y yo ya tenía más o menos una idea de negocio en la cabeza. De hecho, yo ese año justo ya, bueno, ese transcurso de tiempo yo ya tenía un PDF con mi idea de empresa, cómo lo iba a organizar y todo. Y ya me dijo el chico este del bar, Paco se llama, pásate por aquí, que vamos, quiero comentarte una cosa. Y entonces me sacó el tema de los alquileres turísticos y claro, en ese momento le dije, perfecto, y le puse el PDF encima de la mesa y dije, ya está, yo ya lo tenía organizado. Así que al final, pues bueno, tras varias conversaciones decidimos montar Domiday, donde somos tres socios. Posteriormente se incorporó Julián, que es el chico de todo lo que es la logística de la empresa. Y actualmente, pues eso, trabajamos con más de 100 viviendas en todo lo que es la Costa Blanca, de lunes a domingo, y la idea es seguir creciendo. Sobre los inicios, pues, ¿qué te voy a contar? Al principio, cuando empiezas con cero viviendas, mm, una empresa no se sostiene y nosotros empezamos como SL desde el principio, con autónomo desde el principio, o sea, desde el primer momento ya teníamos un gasto que teníamos que cubrir y era complicado y al final pues el primer año prácticamente no ves un duro, vas creciendo, le dedicas muchas horas, te invade el síndrome del impostor, de decir, lo estaré haciendo bien, me va a Ajá. salir bien o estoy perdiendo el tiempo, pero bueno, poco a poco vas rodando, vas viendo resultados y la cosa va creciendo, pero desde luego los inicios, pues bueno, como en cualquier negocio, complicados. ¿Y cuántas personas sois hoy día en Domiday? ¿Cómo organizáis toda la gestión? Porque yo tengo solamente 12 viviendas turísticas y ya tienes que pensar en cómo organizar tu día a día. Imagino con más de 100, pues tenéis que tener muchísimo Pues más personal. claro, ahora mismo en oficina somos 5 personas, Ujú. más luego, aparte, equipos de limpieza, pues tendremos como entre 12 y 20 personas en el equipo de limpieza, porque sí que es cierto que muchas veces son extras que vas llamando, pues de Vale. empresas de limpieza que ya colaboran contigo y todo, pues vas incorporando a los equipos en función de cómo estés de saturado. Pero la logística es grande, porque al final también uno de los errores que se comete mucho cuando una empresa se empieza a hacer grande es el exceso de personal. Necesito personal, necesito personal, Ujú. necesito personal. Pero claro, si tú creces, pero al mismo tiempo que creces, incorporas un personal que se va comiendo tu margen, acabas en lo mismo. O sea, te da igual facturar 20 que 100, que lo que es el margen de beneficio va a acabar siendo lo mismo porque se lo va comiendo todo el personal que incorporas. Entonces, estamos también un poco trabajando
desde el principio, realmente hemos estado trabajando en la optimización de ese personal que vamos incorporando, el suficiente para no perder la calidad, pero tampoco pasarnos para acabar perdiendo dinero. Totalmente. ¿Tenéis también equipo para lavandería? ¿El mismo que os hace toda la limpieza también os hace esa gestión o lo hace Pues independiente? mira, eso es una cosa curiosa porque la lavandería, nosotros la zona que trabajamos, sí que es cierto que ahora ya hay un par de lavanderías un poco más especializadas en eso, pero nosotros la zona que trabajamos principalmente es hostelería pura y dura. Y Ujú. cuando empezamos a trabajar con las lavanderías, nos dimos cuenta que había lavanderías que estaban acostumbradas solo a lavar manteles de restaurantes. No puedes tener la misma exigencia con un mantel que con unas sábanas donde va a dormir la gente. Ya. Entonces, al principio nos llegaban sábanas manchadas que luego había que volver a enviar y eso al final te trastocaba un poco la logística. Por lo que al final, cuando cogimos volumen, montamos nuestra propia lavandería, la tenemos internalizada dentro de la empresa y es una maravilla porque al final, a nivel logístico, es una pasada el decir, vale, necesito esto, lo tengo, estamos fuera de horario, da igual, porque como es mío puedo organizar los turnos, puedes hacer muchas cosas que te dan una flexibilidad enorme a la hora de todo lo que es la ropa de cama y la gestión de lavandería. Entonces tenéis una persona específicamente para la lavandería y luego también Sí, quizás o la misma o otra persona que vaya distribuyendo, ¿no? A sí, toda la sí, sí, zona, a todos los efectivamente. alojamientos. Nosotros lo tenemos todo centralizado. Sí que es Sí, sí, cierto que hay alojamientos que como quedan un poco más lejos del punto central de la oficina, ahí sí que tenemos puntos donde se almacenan las sábanas, pero nosotros lo tenemos todo centralizado. El limpiador, sí. cuando empieza su jornada, pasa por la oficina, tiene aquí todas sus sábanas listas, tiene todo preparado y él recoge pues sus llaves o su acceso a la vivienda, sus sábanas, se va a la casa, limpia, hace su trabajo, vuelve, deja la ropa sucia y se va. Entonces, lo tenemos todo bastante centralizado, es un punto de entrada y salida para nuestros trabajadores que nos permite, primero, llevar un control bastante exhaustivo de la ropa de cama, etiquetas, que lleguen las llaves, si hay llaves, si no es acceso remoto y duermen en oficina las llaves. Nos permite tenerlo todo bastante controlado. La verdad, los controles de acceso, sabemos quién entra y sale de la oficina, lo tenemos todo bastante controlado en ese aspecto. Muy bien, muy bien. Y ya gestionáis más de 100 viviendas, evidentemente sois expertos en conseguir propietarios que confíen en vosotros, ¿no? ¿Nos podéis decir algún tips o cómo para ti, para vosotros qué os funciona mejor, ¿no? A la hora de captar propietarios. Pues, a ver, nosotros hemos trabajado muchas formas de captación. Hemos trabajado la captación en frío, hemos Ujú. trabajado los anuncios, hemos trabajado diferentes tipos de embudos y al final lo que más funciona es el boca a boca, el hacer un buen trabajo y que te recomienden. Algo que por suerte nos está yendo bastante bien. Sí que es cierto que al final cuando eres tan grande siempre te va a tocar algún cliente que es un poco más complicado, pero por norma general la gente está contenta y luego aparte lo que es fundamental en este tipo de negocios es la atención al propietario. Nosotros trabajamos en gestión y hay que comprender que el propietario no nos está dejando una tontería, nos está dejando una casa. Muchos de nuestros propietarios es su segunda residencia, llevan trabajando muchísimos años para poder tener su casa en la playa, en este caso, y nos están dejando el fruto de mucho esfuerzo. Entonces, hay que estar ahí. En ese caso, por ejemplo, yo soy el que lleva la gestión a los propietarios. Yo si tengo que contestar un mensaje a las 11 de la noche, lo voy a contestar. Si me llamas preocupado un sábado, te voy a coger el teléfono. Entonces yo creo que eso también hace, porque aunque al final puedas tener a un propietario que por algún motivo no esté contento o algo le preocupe, el que él sepa que tú estás ahí para cualquier duda que tenga, creo que al final eso aporta valor y sobre todo al propietario le aporta bastante tranquilidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Con eso. Pero al final exigís un mínimo al propietario, es decir, que os deje por la temporada alta, o que os deje un mínimo de meses al año, o que os deje un poco de libertad a la hora de poner Ujú. precios mínimos a la vivienda. ¿Cómo hacéis un Sí, poquito ese en proceso? ese caso, mira, por ejemplo, en el tema de bloqueos y todo esto, Sí. sí que es cierto que somos bastante flexibles, vivimos en una zona donde la gente tiene principalmente su segunda residencia de vacaciones y bueno, aunque yo sé que en agosto eh, es cuando más dinero voy a hacer, pues si tengo un cliente que dice, mira, ya, pero es que yo el mes de agosto es mi mes de vacaciones, pues Ya. normalmente se lo permitimos porque al final, para no tener la vivienda, prefiero tener la vivienda, rentabilizarla en meses colindantes al verano, aunque sea en junio y septiembre, que también hacemos algo de dinero, y luego el resto del año, porque aquí realmente trabajamos todo el año, pero los meses fuertes son esos, que no tener la vivienda. Respecto a los precios, ahí sí que intentamos ser bastante estrictos. Al final,
cuando tú tienes más de 100 viviendas en una zona, llevas tiempo trabajando, conoces cómo funcionan los precios, conoces los software, conoces un poco cómo funciona el sector, siempre intento transmitirle al propietario que por favor nos deje trabajar en ese aspecto y que no se asuste, porque al final mi objetivo siempre va a ser, yo voy a ser el más barato, a intentar ser de los más baratos en temporada baja para que me elijan a mí en temporada baja y voy a intentar ser el más caro en temporada alta para que el que más dinero tiene se lo gaste en mi piso. Entonces, es algo que es complicado de entender porque al final a veces tienes casas que están a 180 euros un piso normal en verano y luego llega invierno y lo tienes a 45 euros la noche. Y eso al propietario le puede costar un poco comprenderlo, pero al final así funciona la oferta y demanda. Si en invierno tengo que estar a 45 euros para llenar, voy a estar a 45 y en verano si me puedo permitir estar a 180 o 200, pues estaré a 180 o 200. Entonces es un poco la línea que nosotros seguimos para incorporar a un nuevo propietario. Vale, te entiendo perfectamente, ¿no? Hay un poco, te sigo bastante, ¿no? Hay gente que pues escucha al vecino o escucha a su típico cuñado. No es que yo alquilo la casa por X dinero en verano, ¿no? Y entonces ya como que te ponen ese cartel, ¿no? Sí, Vale, pero es que el sí, vecino lo sí. alquilo por tanto, yo como mínimo lo mismo que él, Claro, ¿no? Y eso claro, digo, depende pero es mucho de que la tú oferta y sabes que muchas demanda. veces los vecinos mienten, tú sabes que muchas veces el Sí, sí. vecino por sacar pecho le suma 500 euros al precio que te ha dicho, piénsatelo, porque a lo mejor tu vecino te miente. Total, total, total que sí. Vaya. Has dicho que el boca a boca es lo más importante, ¿no? Para conseguir nuevos propietarios. Es cierto, a mí me pasa también algo similar. Pero para aquellas personas que todavía se quieren iniciar, ¿qué consejo les Ujú, podrías dar para convencer, ¿no? De alguna forma o saber ujú, venderse a un propietario? ujú. Mira, una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que con el propietario tienes que dar imagen de empresario y con el huésped tienes que dar imagen de persona de a pie. Eso es muy importante diferenciarlo desde el principio. Con el propietario, desde el primer momento, tienes que ser profesional, tienes que transmitirle confianza y una de las cosas que a mí me ha funcionado siempre cuando he tenido reuniones al principio, cuando estaba empezando, una reunión ya sea telefónica o una puerta fría o una captación a través de un funnel, lo que sea, tú tienes que tener muy claras tus respuestas siempre que estés hablando con alguien y tener seguridad porque al final el profesional eres tú. Entonces, eso es una cosa que cuando uno está empezando le cuesta un poco, a mí también me costaba, cuando te hacen una pregunta incómoda, cuando te intentan llevar por un camino que sabes que no es cómodo para ti, seguridad, ante todo seguridad. Y sobre todo, darte a conocer. Una de las cosas que a mí más clientes me ha traído también son mis redes sociales. Yo me di a conocer desde el principio. Solo tenía un Airbnb, yo ya ponía en mi Instagram gestor de propiedades, Airbnb. Para más información, mensaje directo. Entonces, tú eres dueño de un negocio, tienes que hacerte ver lo máximo posible. Y una vez que te vean y te contacten, seguridad y a por todas, porque tú eres un profesional y al final lo conseguirás. Entonces, eso por ese lado. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto, lo que decía antes con los huéspedes, es que el huésped, cuando eres una empresa, va mucho más al cuello a por ti, es mucho más exigente. Sin embargo, si tú te bajas a tierra y al huésped le hablas de tú a tú, como si fueses un particular, el huésped se relaja. Entonces, respecto a cómo captar por un lado y a cómo retener al huésped por otro, esos son los dos mejores consejos que puedo dar. Sí, 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 no, está muy bien lo de bajarse a tierra, ¿no? Sobre todo para el huésped, que no intente colarte, ¿no? Esos típicos, abóname esto, o rebájame el Uf, precio, o quítame la limpieza sí, y todas esas cosas que te sí, exigen, ¿no? sí, sí, La verdad que es sí, 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 increíble. sí, Sí, sí. sí, O déjame salir una hora más tarde, ¿no? El día de salida y todo eso, la verdad que hay tantas preguntas incómodas que te generan los huéspedes que a veces da ganas de sí, apagar el sí, móvil. Sí, sí, desde luego, efectivamente. desde luego, desde luego. Y me comentabas también antes que habéis tenido varios alojamientos en el 1% top mundial de Airbnb, ¿no? Ujú, ¿Qué sí. significa esto realmente, y cuáles son los trucos para lograr eso? Te explico. Airbnb hace un año incorporó la recomendación del viajero y dentro de la recomendación del viajero estaban los porcentajes, ¿vale? Donde sale es top tanto por ciento, top Ajá. 10%, top. Yo no sabía lo que era eso hasta que en una convención de Airbnb me dijeron que era a nivel global. Y dije, oye, pero si tengo alojamientos en el top 1%.
Sí que es cierto que son muy difíciles de mantener. De hecho, creo que teníamos 4 y nos queda uno, porque exigen 5 estrellas de forma constante. En el momento en que uno de los parámetros de las reseñas te baja, por ejemplo, puedes tener todo 5 y una ubicación un 4,9, ya pierdes el 1%. Entonces, teníamos varios alojamientos que son espectaculares y siguen siéndolo, y tuvimos la suerte de estar en el top 1% con uno de ellos prácticamente un año, y la verdad es que se nota muchísimo, reporta muchísima visibilidad, pero el nivel de exigencia es muy fuerte, y al Mm. final también hay que tener en cuenta que en cualquier momento te puedes bajar de ahí, porque las reseñas, todos sabemos que muchas veces son un poco exquisitos los huéspedes, la subjetividad del huésped a veces es complicada, y en el momento en que un huésped te deja un punto menos en cualquier parámetro de la reseña, ya te bajas de ahí. Pero eso, al final esos alojamientos lo que necesitan son mucho trabajo, estar muy encima y trabajarlos, pero en cualquier momento te bajan del top 1%. Sí, es como un super plus a super anfitrión, ¿no? Eso Sí, sí, es sí, la sí. categoría máxima. Luego ya Mm. tienes otras categorías de Airbnb como Airbnb Lux y todo eso, Ya. pero eso ya va por separado. Bien. Es otra liga, eso es otra liga. Sí, eso es otra Yo, liga completamente diferente. el último trimestre he dejado de ser super anfitrión en Airbnb porque un cliente estuvo por mes, un mes entero, y dijo, según su comentario, que le ha parecido caro para el alojamiento que era, cuando por un mes ha pagado 1.200 euros, que es ridículo, es un dúplex para dos personas, tiene tres habitaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, la valoración suya o su punto de vista me ha hecho bajar un 4,75 en vez de un 4,8 de media para seguir siendo súper anfitrión, ¿no? Y claro, ante eso tampoco tenemos culpa de todo, porque la vivienda está súper bien, se factura muchísimo en verano, pero a él se le Claro, antojó que era cara la claro, vivienda, ¿no? Entonces tampoco claro. podemos Por hacer tanto. ejemplo, una de las cosas que nos pasa a nosotros es que en verano, el 90% de las veces, o en temporada alta, en nuestro caso es en verano, acabas perdiendo el superanfitrión. Ya. Sobre todo cuando tienes mucho volumen de Sí. vivienda. Lo pierdes porque siempre hay alguien que te deja alguna reseña regular, vas bajando la puntuación y luego necesitas todo el invierno para volverlo a recuperar. Ujú. Para nosotros es cíclico. Sí, Empezamos sí. el verano con Superhost, llega el verano, llegan las quejas, llega gente que intenta rascar, como no consigue rascar nada, te deja una mala reseña, pierdes el super anfitrión por unas décimas y entonces empieza ya el invierno para recuperarlo y llegar al verano siguiente otra vez bien posicionado con el super anfitrión. Nos ha pasado ya 2 años seguidos y nos hemos dado cuenta de que es cíclico. Entonces, bueno, al final el super anfitrión es algo cuando pasas de cierto volumen, y no mucho, en el momento en que pasas de 10 pisos en gestión, ya te das cuenta de que es complicado tener reseñas todo por encima en este caso, del 4,8, porque siempre te va a tocar a alguien que venga un poco, pues con ganas de guerra, un poco más exquisito. Total, total. Hemos sufrido bastante por ahí, la verdad que sí. Sí. Y en los anuncios de la competencia, o la gente que quizá tiene menos experiencia, ¿qué errores ves en esos anuncios? Que evidentemente pues ves que dejan mucho que desear. Las fotos, lo principal. Muchas veces la gente, no, yo hago 4 fotos y lo subo incluso a empresas serias que tienen 50 y 60 anuncios que hacen las fotos con el móvil. Ahí es donde ya pecas de primeras porque Airbnb vende por la vista. Sí. Entonces, si tú no tienes una buena primera imagen, no esperes ser la primera opción de nadie. Luego las descripciones. Lo que no es lógico es que estemos en 2025 y todavía entres en muchos anuncios y veas, por protocolo COVID-19 no se permite hacer esto, esto. Llevas sin cambiar la descripción 5 años. Por favor, muévete un poco. Hay que tener los anuncios en constante movimiento y entender también un poco las tendencias del mercado. Una de las cosas que nosotros hacemos mucho es, ahora llega verano, en los títulos, las que tienen piscina, 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 piscina. Termina el verano, ya no necesitamos la piscina, pero ¿qué va bien? Teletrabajo, espacio de trabajo, espacio de trabajo, espacio de trabajo. Hay que mover un poco todo lo que es la estructura interna del anuncio, el SEO del anuncio, y entender dónde se va a ir el ojo del posible huésped cuando reserva. En verano se le va a ir a la piscina, pero en invierno a lo mejor se le va más a las vistas. Entonces, de portada ya no tengo la piscina, tengo una foto de las vistas o hago un collage con otra cosa. Hay que ir moviendo el anuncio de forma que sea siempre atractivo para el momento exacto en el que buscamos la reserva.
Totalmente de acuerdo. Yo incluso también tengo dron para algunas viviendas que tengo en un acantilado, muy cerca de la Ujú. playa, Eso es, ¿no? La verdad que es espectacular, ¿no? Y al final, ¿qué puede costar un fotógrafo profesional? No sé, 150 euros por claro, vivienda. Si te valen para 10 claro, años las fotos, ¿qué sentido claro, claro. tiene? ¿Qué, Es qué que valor es ese para una reserva? No tiene sentido. 100%. Yo entiendo que, sobre todo cuando estás empezando, hay gastos que son complicados de asumir porque son gordos Sí, si tienes una o dos casas, claro, claro, pero claro. son gastos que al final, vamos, te van a reportar infinito. Fotos, cerraduras electrónicas, sensores de ruido, todo lo que implica la seguridad de la vivienda, te va a aportar en estrellas, en calidad y en que el anuncio se mantenga estable a lo largo del tiempo. Sí, sí, sí. Por supuesto. Hemos hablado mucho de Airbnb, aunque yo soy muy pro de Booking, es donde mejores resultados tengo. ¿Tú cómo lo ves? Si tú tuvieras que quedarte con una, ¿con cuál te quedarías? Uf, es que es difícil porque lo que me he dado cuenta es que se van comiendo unas a otras. Yo tengo anuncios que funcionan de maravilla por Airbnb, fatal por Booking, y Ajá. otros que por Booking van como un tiro y en Airbnb van fatal. Por ejemplo, las estancias cortas. Yo tengo varios pisos que están cerca del aeropuerto, donde sí acepto estancias de un día. Ujú. Esos pisos se mueven al 99% por Booking. Sí. Pero luego tengo estancias más de vacaciones, más pisos de un ticket un poquito más alto, mucho más preparados, más bonitos a la vista, eso se mueve mejor por Airbnb. Y luego también es cierto que una de las cosas que he ido viendo es que a veces pelean entre ellas y se van comiendo, como te decía, unas a otras y a lo mejor he tenido un año donde Airbnb ha tenido un tirón espectacular en una casa y al año siguiente Booking se lo ha comido y le ha dado la vuelta. Ya. Los algoritmos para esas cosas son bastante curiosos, porque como ellos van interpretando los bloqueos que tú tienes en calendario, pues hombre, Airbnb ve, y es normal, que si empiezas a hacerle bloqueos, bloqueos y bloqueos, al final te va quitando visibilidad y va ganando potencia la otra plataforma. Ujú. Entonces, ¿realmente con cuál me quedo? Sí que es cierto que Airbnb me gusta mucho el servicio de atención al cliente, me parece espectacular, sobre todo cuando eres súper anfitrión. Booking para eso es un dolor de cabeza, pero bueno, hay que entender que Booking es un sistema que tú cuando empiezas a trabajarlo te das cuenta que es puramente hotelero, es una OTA en toda regla, es un sistema más complejo y Airbnb es una interfaz muy sencilla para que cualquier persona pueda poner su casa en alquiler. Entonces tienen cada uno lo suyo, pero yo soy pro de Airbnb por cómo me han tratado desde que empecé con ellos. Sí, sí, a mí como me trata me encanta, pero el problema es que los resultados son los resultados. Claro, Sí, sí, eso sí que es claro, cierto. en ese Eso caso sí que es cierto. no podría elegir otra que no fuera Booking, pero porque el 80% lo tengo con ellos. Claro, No tengo más. claro. Lo que sí me he dado cuenta que, por ejemplo, estancias largas, yo en invierno intento mucho, pues estancias de meses, ¿no? Sobre todo al Sí, público extranjero del norte de Europa. Y ahí funciona mucho mejor, en mi zona, Airbnb. En cambio, sí, para sí, temporadas fuertes, de estancias de 4, 5, 7 días, me llegan muchísimo más por Booking. Es un modelo diferente al final, en mi zona por lo sí. menos. No, no, en la mía exactamente Mm, igual. Sobre todo también porque el principal público que yo recibo aquí en invierno muchas veces son teletrabajadores. ya. Es gente joven que viaja con un ordenador y que está mucho más hecha la interfaz de Airbnb que la de Booking. También es cierto que para eso Airbnb es mucho más flexible en el tema de estancias largas, te lo pone más fácil a la hora de configurarlas, a la hora de hacer descuentos. Booking sí que es un poco más complicada a la hora de configurar este tipo de cosas, pero Airbnb para eso es perfecta y las estancias largas por Airbnb, vamos, van muy por delante de Booking. Bien. Ahí está más preparado, está más preparado. Sí, sí, Hemos hablado 100%. de Airbnb y Booking, pero ¿nos recomiendas alguna plataforma más? Yo trabajo con Airbnb, con Booking, con plataforma propia y bueno, luego está la competencia de Airbnb, Verbo, que sí que es cierto que funciona bastante bien cuando la trabajas Sí. y vamos, te da bastante potencia. Verbo también tiene, dentro de Verbo hay diferentes subplataformas que no me acuerdo ahora cómo se llaman porque son Como como un Booking. conglomerado. Eso Booking es. también tiene varias. Sí, luego Booking además tiene también luego las plataformas de afiliados Sí, que tú te claro. metes en internet, buscas tu anuncio y salen 2000 webs que realmente cuelgan de Booking y dices, yo no he puesto Sí. aquí el anuncio nunca, pero son webs que cuelgan de Booking. Pero VRBO también va muy bien, sobre todo en ciudad. Cuando estás un poco más disperso y estás en un sitio un poquito más deslocalizado, es un poco más floja, pero en ciudad va muy bien.
y es un público generalmente americano. Pues será por eso, porque yo en Verbo la verdad que no tengo nada. Es decir, que lo tengo, pero no consigo prácticamente ninguna reserva. Será porque estoy en el Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería, y no tengo nada en la ciudad. Pero los precios son iguales, evidentemente los mismos anuncios, pero no, por ahí no consigo gastar. Pero bueno. A nosotros es eso, en sitios céntricos, por ejemplo, en Alicante ciudad sí que va bastante bien, pero luego en los pisos que tenemos por la zona de Santa Pola, Mm, que son pisos eso, más deslocalizados en un pueblo donde hay más temporalidad, hay menos ajetreo de gente, ahí es más flojito. Pero en zonas de ciudad va muy bien. ujú, vale. Entonces, bueno, miraremos por ahí, no hay problema. Sí. Y un tema muy importante, cuando sobre todo una persona es más inexperta, se queda con su primer Ujú. alojamiento, es poner el precio correcto, ¿no? Es muy complicado, sobre todo con el anuncio cuando no tiene una trayectoria, es totalmente nuevo. Entonces, no sé, ¿cómo recomendarías tú hacerlo ahí, cuando tienes un anuncio nuevo? Cuando tienes un anuncio nuevo, a ver, aquí es importante tener en cuenta una cosa, y es que nos venden mucho el tema de los precios dinámicos y Sí. de el smart pricing. Y yo siempre he sido partidario que nadie mejor que tú va a conocer los precios que tienes en la zona. Entonces, lo mejor es hacer un set competitivo, hacer un estudio de la zona. Yo, por ejemplo, lo hago muy fácil. Yo abro Airbnb y digo, vale, el piso está aquí. Voy a buscar 7 pisos que sean o recomendación del viajero o que tengan más de 10 evaluaciones cada uno y que esas 10 evaluaciones no estén concentradas todas en una zona estacional. Es decir, si tiene 10 evaluaciones, que no sean solo 10 evaluaciones de agosto, que tenga un poco diversas por todo el año. Yo ahí ya tengo un signo de movimiento. Sé que el anuncio se está moviendo. Luego, aparte, estudio un poco el tema del anuncio, un anuncio que tenga buenas fotos, que yo vea que es un anfitrión profesional y que sé que está moviendo el piso. Y con esos 7 pisos, entonces empiezo a sacar medias de precio y empiezo a ver un poco en qué umbrales se mueven. Muchas veces de esos 7 pisos que saques de primeras, vas a ver que hay uno o dos que están por las nubes y que no tiene ningún tipo de sentido lo que piden. Entonces los descartarás y al final acabarás haciendo lo que se llama un set competitivo. Y de ahí puedes extraer un precio base. Y con ese precio base ya te vas moviendo. ¿Cómo? Puedes moverte a través de herramientas de gestión de precio o puedes moverte a través de, el revenue manual. Yo he trabajado el revenue manual muchos años porque me gusta hacer el movimiento de precios yo mismo, pero al final cuando pasas de cierto umbral, pues tienes que acabar en plataformas como PriceLabs porque no hay, no hay No te da la opción, o te vida. metes, claro, o te metes en plataformas como PriceLabs o no hay opción de manejarlo todo bien. Ujú. Cuando dices el precio base, ¿controlas también Ujú. el tema de gasto de limpieza o lo tienes aparte? El gasto de limpieza lo tengo aparte, siempre. Vale, Sobre vale. todo en negocios de gestión es fundamental si alguien empieza en negocios de gestión por porcentaje, que no es rent to rent ni nada que implique subarriendo, el gasto de limpieza siempre tiene que ir aparte, porque si no se va a comer tu margen Sí. siempre. Entonces es un gasto extra. Sí, sí, yo cometí ese error al principio y eso también te dificulta a poner estancia mínima, o te dificulta, no, te impide poner estancia mínima corta. O sea, si tú tienes que Claro, soportar esos 50, 60, 70 euros de limpieza, como mínimo mm, tendrás que ganar eso. Si no, eso es, evidentemente eso no es, sales las cuentas. Entonces, que sí, eso es. sí, sí, sí. Tienes que A aprender nosotros, cosas. por ejemplo, nos ha pasado alguna vez que al final montas muchos anuncios de golpe. Yo ha habido meses en los que he tenido que montar 10 anuncios de golpe Ya. y tienes que estar muy encima de las configuraciones de cada Sí, sí, sí. plataforma y tal. Y siempre pasa que alguna vez se te cuela una comisión de limpieza que no has ajustado bien, te entra la primera reserva, lo miras y dices, mierda, me acaba de entrar una reserva con una comisión de limpieza de 20 euros a palmar dinero. Es algo habitual. Si a alguien le pasa, que no se asuste, que nos pasa a todos Sí, alguna sí, vez. sí. Total. ¿Y qué tipo de vivienda buscáis cuando decidas aceptar una nueva vivienda en gestión? ¿Hay algunos patrones que veáis que funcionan mejor o hay viviendas que no aceptáis por alguna condición? Nosotros hasta ahora hemos aceptado cualquier tipo de vivienda Ujú. porque hemos trabajado muy a volumen, siempre intentando mantener las calidades que nos permite cada vivienda, porque hay viviendas que te permiten llegar a unos estándares de calidad y otras que no puedes llegar tan alto por el tipo de vivienda que es. Pero poco a poco vamos filtrando. Ujú. Son muchas casas, ya tenemos muchos datos y también no solo por nosotros, sino por el cliente. Yo no quiero un cliente descontento que me dé su casa y no haga dinero. Entonces, en el momento que yo ya tengo identificado un tipo de perfil de vivienda que hace dinero y otra que no hace dinero, yo ya puedo filtrar. Y sí que es cierto que a mí,
por cómo soy, por la ambición que tengo, me cuesta mucho decir que no. A mí me llega una casa y digo, para adentro, aumentamos cartera, aumentamos cartera, aumentamos cartera. Pero poco a poco estoy aprendiendo a filtrar y a decir que no. Incluso también estamos empezando a pivotar, a llevar otro tipo de alquiler, alquiler de larga estancia y todo esto, Ujú. porque claro, te das cuenta de que hay clientes que quieren sacarle una rentabilidad a su casa y a lo mejor el mercado del alquiler turístico no es el suyo, porque en contra de lo que dicen por la tele y lo que mucha gente piensa, el que mete un piso en alquiler turístico no se hace millonario. Entonces hay Ya. pisos que no valen para el alquiler turístico y es mejor pivotarlos a otro tipo de alquiler. Sí, sí, o todo lo contrario. O solo valen para turístico porque en la zona Efectivamente, no hay ni colegios, ni médicos, ni nada. Entonces, eso es, claro, claro. eso es, Es que cada eso zona es, tiene su tipo de inmueble, ¿no? Su tipo de efectivamente, alquiler. Claro. efectivamente, justo. Sí, has dicho cosas ahí que te quedas un poco entre comillas con todos los pisos, ¿no? Como base. Yo era que soy, desde el principio no, me pasaba un poco como a ti, pero luego rápidamente aprendí que prefiero tener viviendas un poco más de calidad o un poco más diferenciadoras, porque claro, cuando estás en temporada alta y una reserva puede entrar por 2.000, 3.000 euros la semana, gestionar un solo inmueble, un solo inquilino, ¿no? Considero que es mucho más rentable que quizá, bajo mi Claro. punto de vista, o bueno, o también la dificultad de tener tanto equipo de limpieza, ¿no? Tener tanta gestión. He intentado siempre quedarme con mi vivienda un poco más top, ¿no? Para minimizar también gestión, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Claro, eso es una cosa que nosotros también nos hemos dado cuenta, que al final tú coges tu cartera de 100 Mm, viviendas y empiezas a analizar y te das cuenta que el grueso de la facturación de las 100 viviendas a lo mejor te lo están haciendo 40. Y ya, dices, vale, o sea, realmente tengo 40 viviendas que están haciendo un dineral y el resto no es tan mal, porque por norma general en esta zona el alquiler turístico se mueve bien, pero hay 40 que son los principales jugadores dentro de todo esto, que te das cuenta que dices, estas personas sí que están haciendo dinero de verdad con el alquiler turístico. Los demás también, pero estos están haciendo dinero de verdad. total, total. Y hablando de dinero, ¿a partir de cuánta vivienda dirías que se puede vivir del alquiler del alquiler vacacional? Todo depende de dónde quieras llegar. Pero si eres una Vivir, no, no, un persona, sueldo medio, 2.000, 3.000 euros al mes, por ejemplo. pues Que realmente, vivas un si tú poco ya con una coges, comodidad, ¿no? Que te merezca la pena ser autónomo, evidentemente, y todo lo que pues supone. por ejemplo, en mi zona, si tú coges entre 5 y 7 buenas viviendas, estamos hablando de viviendas de Ujú. las top que hay por aquí, vives perfectamente y no Sí, sí. necesitas un equipo enorme, porque 5 o Ya. 7 viviendas, en verano a lo mejor necesitas algún refuerzo de limpieza, pero en temporada baja, con tener un equipo de limpieza normal, incluso una empresa subcontratada, es Ujú. suficiente para mantener los estándares de calidad. De hecho, conozco gente que es que no tiene ni empresa de limpieza. En verano sí, pero en invierno son ellos mismos Ya. los que van a limpiar, porque al final, bueno, es su ocupación, es su trabajo, Es su y con trabajo. 5 o 7 viviendas top ellos van, limpian, gestionan los anuncios, lo tienen todo muy bien organizado y viven. Ahora, es un trabajo que si eres una persona solo, porque cuando yo, y fíjate que yo empecé con uno solo, ya requería estar encima y Claro. ahora no tengo que llevar cuidado si me voy de viaje, porque si hay algún problema, tengo que tenerlo atado, tengo un check-in, muchas cosas. Sí, 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 sí. Entonces, es complicado si lo llevas solo, pero por supuesto que se puede y vamos, es un negocio que a mí personalmente me encanta y yo tengo claro que si mañana cierra Domiday, abro Domiday 2 y sigo gestionando pisos en vacacional, porque aunque genera mucho estrés, es un negocio súper chulo. Total. Y además que eres bastante joven, bastante más joven que yo, y es el momento de apalancarte en tu tiempo. Claro que Sí, sí, sí. desde luego, o sea, lo tengo clarísimo. Es una cosa Bien. que a mí me encanta. Yo soy fan de trabajar 14 horas al día. A mí me encanta llegar a casa, mirar el reloj y decir, llevo todo el día trabajando. O sea que seguiremos así. Sí. ¿Y eres de check-in presencial o online? Ya no porque te gusta a ti una cosa u otra, sino ¿qué crees que es la alternativa o lo correcto ahora mismo, según el inquilino? Claro, aquí el punto es lo que sea cómodo para el huésped. ¿Cómo mido yo eso? Ujú. Hablando claro, hablando clarísimo. Hasta el más tonto tiene que ser fácil, tiene que ser capaz de llegar a la casa de forma fácil. Ya. Si hasta el más tonto es capaz de llegar a la casa de forma sencilla, puede hacer un check-in online. Si no, si implica un mínimo de complicación, hay que hacer un check-in presencial. Ya. Porque es que lo he vivido, es que he tenido casas que era
era bastante fácil llegar. Y he tenido gente dando vueltas una hora, que lo entiendo porque muchas veces son extranjeros que no conocen la zona y lo que para ti puede resultar fácil porque estás ubicado, para ellos no tiene por qué ser fácil. Entonces, aquí la balanza es, vale, ¿cómo de sencillo es llegar a la vivienda? Y en base a eso elegimos check-in online o check-in presencial. Ya, te entiendo. Yo tengo alguna vivienda que es un pelín más complicada porque hay que pasar una barrera andando, andar como 50 metros, coger la llave de donde la tengo y volver con el mando del coche, ¿no? Para pasar el coche por Claro. la barrera, ¿no? Y ahí entra un poco de complicación. De hecho, un par de veces a personas ya mayores que no entienden tanto la tecnología, no entienden quizás, pues que le mandes un enlace para conectarse a Google Sí, Maps y luego un vídeo, descargarlo y demás. He tenido que hacer una videollamada por WhatsApp en sí, el eso me ha coche y tener pasado. que ir haciendo, ¿no? Todo el proceso. Eso Mira, me ha pasar la pasado. barrera, coger las llaves y todo eso, ¿no? ¿Sabes qué me funcionó a mí, que lo usamos Sí. muchísimo en la oficina? Hace unos meses compramos las gafas estas de Ray-Ban que llevan dos cámaras Sí. y es un check-in en primera persona. O sea, hacemos un vídeo como Sí. si fueras la persona, Ah, vale, siguiendo vale. todo el proceso y entonces se lo mandamos. Y mira, tú tienes que hacer exactamente lo mismo que sale en el vídeo. Y nos está yendo de maravilla. La verdad es que la gente Ajá. se queda con la copla bastante rápido. Sí, sí, sí. Pues vamos. Sí, sí, el problema es cuando llega una persona que no sabe descargarse el vídeo o Sí, eso verlo. sí. Claro. Sí, 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 eso sí, pero porque sí que es cierto hay que algo que se escapa siempre. pero porque también es cierto que las plataformas es una cosa que eso todavía no tienen muy trillado, el tema de Ya. mandar instrucciones de forma adecuada. Siempre se las tienes que mandar en un link externo, en un Claro, PDF o claro. porque, por ejemplo, Airbnb no te deja mandar vídeos. Entonces tienes que mandarle un link Claro. fuera. Es un jaleo. Si las plataformas en eso trabajaran un poco más en hacer unas instrucciones internas, estoy convencido de que sería muchísimo más fácil. Pero eso sí que es cierto que está un poco todavía por trabajar en general. Sí, sí, yo tengo que tenerlo en Drive, por ejemplo, para poder mandarlo. Claro, No hay otra eso es, forma. Claro, claro. eso es. Sí, sí. Y hablando un poco de legislación, ¿a dónde crees que se dirige el país en este momento, ¿no? Con tantas normativas, problemas. Creo que han puesto el foco en un sector que para empezar no es el culpable. Siempre he dicho que si el problema de la vivienda fuera una tarta, el alquiler turístico sería un trocito muy pequeño y el ejemplo es Barcelona. Barcelona hace un par de años, si no me equivoco, tuvo una regulación exagerada donde se eliminaron muchísimos pisos ilegales, se retiraron licencias y se impuso una moratoria larguísima y todavía sigue habiendo noticias de que el alquiler de larga temporada ha subido de precio, de que sigue habiendo colas de 200 personas para ver un piso que se alquila con una habitación por 900 euros en Barcelona. Entonces creo que eso ya nos ha dejado claro que el alquiler turístico no era el problema, pero creo que como ahora estamos de moda, somos el foco para desviar la atención y que esto es un chaparrón que tenemos que aguantar todos y que por desgracia se va a llevar por delante a mucha gente porque hay empresas que tienen poquitas casas, cinco, seis casas, que a lo mejor lo lleva una persona, Sí, sí. que como coincida que esas cinco o seis casas se vean afectadas muy fuerte por una regulación, se los van a llevar por delante. De hecho, conforme van entrando regulaciones, a mí me afecta. Claro, yo tengo un volumen que si yo pierdo siete viviendas, puedo seguir trabajando para captar otras siete y puedo seguir a flote, pero hay gente que no. Entonces, creo que están cargándose un sector, o por lo menos intentándolo. No creo que se lo vayan a cargar porque en España el turismo es clave y el alquiler turístico siempre ha estado ahí, pero creo que están intentando cargarse un sector que mueve muchísimo dinero. Creo que además de intereses políticos, pues tenemos intereses por parte de nuestros queridos amigos los hoteles y que vamos a Sí, seguir sí. para adelante con una regulación cada vez más estricta, que lo único que va a conseguir es que los precios de los alquileres suban más todavía, porque yo ya lo veo, inversores que han comprado una casa para hacer turístico no la pueden meter en turístico, entonces o la venden a un precio desorbitado o meten un alquiler de larga temporada donde las condiciones son también desorbitadas o vamos a perder eso, alquileres turísticos y los precios por noche en los hoteles van a valer un dineral y nadie va a poder permitirse irse de vacaciones, porque no nos olvidemos que pese a que trabajamos con alquileres a veces de ticket muy alto, somos la alternativa para la gente que no puede permitirse un hotel, que viaja con niños, que quiere tirarse 15 días en un sitio o que quiere hacer diversas cosas. O sea,
No somos una competencia de los hoteles, somos un sector completamente diferente, pero están intentando regularnos por, como he dicho, diferentes cosas, política, hoteles, etcétera, y es una pena porque somos un sector que está haciéndolo cada vez mejor. Y ojo, sí que creo en una regulación justa, creo que tenemos que tener igualdad de condiciones, creo que los hoteles es justo que se quejen de que hasta hace unos años no se pasaran partes de viajero, no se siguieran las normas de evacuación, no se siguieran los números de emergencia. Lo veo lógico, tenemos que adaptarnos a eso, pero tampoco pueden ir al cuello a por nosotros. No, sí, sí, todo lo que dices es correcto, pero luego lo que no puede ser es que sea un problema el turístico en el país que más turistas recibe a nivel mundial comparado con Francia. Efectivamente. No, no, Evidentemente. es que es una barbaridad. Es que Claro. siempre lo digo, es que es pegarse un tiro en el pie. Claro. Empieza a regular el turístico porque además cuando veo las manifestaciones, por ejemplo en Barcelona, de Tourists Go Home, digo, pero si el turist que tienes en el autobús al que le estás tirando huevos es el que te está moviendo la economía de los bares que tienes en el centro de Barcelona. Claro. Si esa gente se va a su casa, el propio residente de Barcelona se va también a su casa porque tiene que bajar la persiana. Ujú. Totalmente de acuerdo. Entonces, que yo entiendo que es una situación complicada y que España quiera cada vez moverse un poco más a intentar vivir de otra cosa que no sea el turismo. Me parece completamente lógico y me parece bien, pero eso no significa que expulses al turismo de tu tierra. Sencillamente empieza a moverte para que, junto con el turismo, coexista otro movimiento de la economía que no tenga que ver con el turismo, pero no tienes por qué echar al turismo de tu tierra. Y además que el Producto Interior Bruto creo que está en un 13% del Es que turismo. es una Es barbaridad, una es que es un locura. dineral, es que es un Claro. dineral, es un dineral, es muchísimo dinero. De hecho, si tú te paras a pensar, seguro que conoces a alguien de tu círculo, nosotros es muy fácil, pero alguien que no tenga nada que ver con el turismo, si se para a pensar, seguro que tiene algún familiar cuya fuente de ingresos provenga directa o indirectamente del turismo. Todos tenemos algún familiar cuya fuente de ingresos provenga directa o indirectamente del turismo. Pero que España es Entonces, el país de los bares y los restaurantes. En cada esquina claro, hay un bar que vive en claro, proporción al turismo. eso Entonces, al es, final, que lo mires por donde lo mires, es así, es eso una es, realidad que tenemos en España. eso es, 100%. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver cómo acaba estos problemas de legislación. Ujú. Yo creo que no le queda mucho. Yo creo que poco a poco ya vamos viendo la luz al final del túnel y que al final sí que es cierto que todavía creo que nos queda una regulación muy agresiva. Ya lo estamos viendo, cada vez se dan menos licencias a nivel de ayuntamiento en general en las zonas. Pero bueno, al final acabará pasando el chaparrón y saldrá el sol, como dice. Total, claro que sí. Y Pedro, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que escalar en este negocio, ¿no? Para al final facturar todo lo que estáis haciendo estos años. El mayor reto, sin duda, ha sido efectivamente la escalabilidad. Cuando tú tienes 10 casas y te entran 30, esas 30 requieren un gasto mínimo, aunque sea de software, pero ya tienes que incorporar 30 casas al software con el rendimiento que te están dando 10 viviendas. No salen los números, Ya. nunca salen los números, siempre acabas en rojo. Claro. Entonces, el mayor problema ha sido ese, el incorporar casas a tal velocidad que se iban comiendo el dinero de la empresa y es que no llegas, no llegas, no llegas. Y eso hasta que coges cierto volumen te ahoga bastante. Pero claro, hay que entender que si quieres crecer, tienes que pasar por ahí. ¿Qué sacrificas? Pues sacrificas tu nómina, sacrificas la nómina de tu socio, sacrificas pues muchas cosas, tu tiempo, porque al final pues, como no puedo contratar a otro, pues yo me encargaré de la logística, de los anuncios, de la contabilidad, Ya. de todo. De todo. Entonces, ese ha sido sin duda el mayor reto. ¿Habéis pedido financiación para poder seguir creciendo? No, y eso Todo es a una pulmón. cosa, y eso es una cosa que la verdad es que estamos muy orgullosos. Sí que es cierto que ahora ya nos lo estamos planteando, pero ya desde otra perspectiva, pero lo hemos levantado todo con cero financiación Wow. y de hecho intentamos pedirla. Éramos muy jóvenes, éramos una empresa muy joven, nos la denegaron y al final lo levantamos todo a pulmón. O sea que en Bien. eso estamos muy contentos porque ha sido un trabajazo. Has dicho que cada vivienda tiene un coste, evidentemente, pues si tenéis PMS, Channel Manager, ¿no? Y Claro. demás, check-in automático y todas estas cosas. En 100 viviendas, por coste por vivienda no será tan alto, pero para que pueda entender un poquito la gente que se está iniciando, cuando tienes 10 viviendas, por ejemplo, ¿cuánto sería el Ujú. coste de cada vivienda? Mensual obligatorio que tienes. Vale, pues yo creo que el coste promedio
puedes tenerlo en torno, no es mucho, en torno a lo mejor a 20, 30 euros al mes masiva, teniendo en cuenta gastos. Tú tienes un PMS, tienes una plataforma para hacer check-ins, si tienes una llegada autónoma, tienes que tener la cerradura conectada al cloud de cada servicio. Luego, si ese cloud va conectado a la plataforma de check-in también. Si lo quieres hacer un proceso muy automático y bastante sencillo, tienes un coste de 20-30 euros al mes por vivienda, que bueno, si tienes 10 viviendas, pues todavía es asumible. Cuando ya te metes, por ejemplo, en 100 viviendas, pues ya sabes que tienes ahí 3.000 euros prácticamente de gastos fijos en software. Entonces, ojo, que ahí ya estamos hablando de 3.000 euros al mes. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta Sí, 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 y, está claro, por y que, supuesto. y que a veces pueden no salirte los números, porque nosotros hemos tenido viviendas que hemos dado de baja porque dices, es que no me están saliendo los números entre costes fijos, comisiones que yo me llevo y tal, no salen los números, pero bueno, es Mm. normal, cuando eso pasa, a lo mejor es ser sincero con el propietario y decirle, no nos salen los números ni a ti ni a mí, y ya está. Sí, yo cuando cojo una casa nueva, la verdad que en vez de prometer números extraordinarios o increíbles, lo que suelo decir, mira, déjame trabajar, nos damos un año de margen. Y dentro de un Justo. año, oye, mira, si nos interesa, los dos seguimos y si no, cada uno por su camino, tan amigos. Justo, La justo. verdad que, Como nosotros hacemos todo gestión por porcentaje, yo siempre digo lo mismo. Digo, yo soy comisionista. Cuanto más dinero ganes tú, claro. más voy a ganar yo. O sea, que no te preocupes, que yo voy a intentar que ganes la mayor cantidad de dinero posible. Y si no ganas, no ganas tú, pero es que tampoco estoy ganando yo. O sea, que el negocio va a ir mal para los dos. Ujú, total, Pedro. ¿Y qué es para ti lo peor de este negocio? Uf, lo peor de este negocio es el tiempo que requiere y el estrés que genera por diferentes partes. Primero, los huéspedes. Por ejemplo, en mi caso ya es muy grande porque cuando llega un puente de mayo y tienes 80 viviendas ocupadas al mismo tiempo, estamos hablando de que a lo mejor tienes a unas 200 personas, casi 200 y pico personas repartidas en viviendas y entonces es cuando muchas veces empiezan los problemas de el calentador o Mm. el típico que ya viene a rascarte por algo o las quejas. Entonces ahí es donde viene un poco el tema del estrés. Luego los tiempos son muy importantes. El otro día tuvimos 26 check-ins el mismo día. Dios. Todo tiene que estar a tiempo. Todo tiene, si al huésped le has dicho que entra a las 5, el huésped tiene que entrar a las 5, porque como entra a las 5 y 5 vas a tener una queja y es donde van a empezar los problemas. Entonces, eso por un lado. Luego, aparte, los propietarios, pero por culpa del sector en sí. El sector turístico es un sector que, pese a que lleve toda la vida, su automatización y su informatización es algo muy nuevo. Entonces, muchas veces al propietario le cuesta acceder a ver los números, a ver las plataformas, Mm. a ver, no termina de entender de dónde sale esta comisión, de dónde salen estos números. Y claro, tú tienes que estar ahí para el propietario, porque el propietario está contigo por dinero, seamos claros. Si el propietario no le queda claro de dónde viene su dinero, se preocupa. Entonces, cuando llega, por ejemplo, la primera semana del mes, que nosotros es cuando liquidamos todo lo que es los ingresos que generan los propietarios, es una semana muy complicada, porque siempre hay dudas, siempre hay propietarios que por lógica yo también desconfiaría, a veces desconfían, entonces tienes que estar encima y pues echarles un cable, si hace falta llamarles, hacer videollamada, que vengan a la oficina y revisar todo para que siempre quede claro. Entonces, junto el estrés de huéspedes, junto con todo esto, al final se hace una pelota que es difícil de gestionar, es difícil de digerir a veces. Y sí, a veces se complican los días, como Sí, suele decirse. sí, sí, sí. Sí. Y Pedro, hemos hablado del pasado y del presente, pero ¿cuál es el futuro que tenéis planteado para Domiday? Pues la idea que tenemos ahora es seguir creciendo por la zona Ujú. y si todo va bien, nos gustaría irnos al extranjero. Todavía estamos revisando qué puntos serían interesantes para expandirnos, porque al final Domiday nace con el concepto de ser no una empresa de alquileres, sino un estándar de calidad, que poco a poco vamos Ujú. consiguiendo. Es algo complicado, sabemos que es un proyecto que requiere años, pero por poner un ejemplo que entienda todo el mundo, cuando tú te vas de viaje y te quedas en un Meliá, ¿por qué te quedas en un Meliá? Porque sabes que hay un estándar de calidad mínimo en cualquier Meliá.
que te quedes en el mundo. Pues a nosotros nos gustaría crear eso, que cualquier persona que elija un alojamiento de Domiday, sea aquí, en Francia, en Italia, en cualquier sitio, sepa que va a estar bien. Y poco a poco nos gustaría ir expandiendo. Es el proyecto que tenemos a futuro. Por ahora nos vamos a quedar por la zona, pero el futuro, desde luego, es ese. Pero quería algo que sea como una franquicia o algo que vosotros tengáis el control total. ¿Por dónde van los tiros? Hemos pensado en las dos cosas. Tienen sus pros y sus contras cada una, pero sí que es cierto que el modelo de franquicia nos gusta bastante. Nos gusta Vale. bastante, aunque de todas formas sí que es cierto que tenemos hay destinos en los que claramente nos gustaría trabajar a nosotros porque nos gustaría que fueran idílicos, Ujú. destinos perfectos que están ahora pues muy, muy de moda, países pues puede ser como Dubái, puede ser la zona de Ibiza, todos esos sitios sí que es cierto que si alguna vez tuviéramos la oportunidad de trabajarlos, tengo claro que no los delegaría en un franquiciado, sino que seríamos nosotros los encargados de que todo eso funcionara. Entiendo, entiendo. Muy bien. Pues antes de pasar a las últimas preguntitas, más personales Claro. un poco, me gusta que el entrevistado siempre me haga una pregunta. Pues sea de la gestión, de vida personal, un poco de lo que te apetezca, sin ningún problema. Vale, pues te voy a hacer la misma pregunta que me has hecho tú a mí antes. Sí. ¿Qué es para ti lo más difícil? Pero ya no del alquiler turístico, sino de todo tu negocio. ¿Cuál ha sido para ti el punto? Creo que todos tenemos un punto de inflexión en un Ujú. negocio, un punto en el que dices, ahora puedo elegir dos caminos, puedo crecer, puedo plantarme o puedo seguir, tomar esta decisión que es más difícil. ¿Cuál ha sido para ti ese punto que tú recuerdes de decir, vale, este fue el punto en el que mi negocio cambió, ni para bien ni para mal, sencillamente cambió porque tuve que tomar una decisión importante? Sí, bueno, eso, la decisión importante la tengo bastante clara, ¿no? Porque yo empecé un poco de rebote en el sector turístico, ¿no? Porque mi padre enfermó Ujú, y tuvo que ujú, jubilarse anticipadamente, entonces ese dinero que tenía lo invirtió en alquiler vacacional. ujú, Entonces, a partir de ahí, alguien tiene que hacer esa gestión, yo dejé mi trabajo, ujú, empecé a combinarlo con diferentes fuentes de ingresos, hasta que llegó el momento, con 4 viviendas que teníamos, que hacíamos absolutamente todo. Pero ¿qué pasa? Que hacías todo, era un caos total, no tenías experiencia lo claro. suficiente hasta que te das cuenta, oye, tengo que delegar ciertas funciones, empezar a Ujú, crecer con otras viviendas, invertir mi capital en otras propiedades, ¿no? Entonces, hasta que me di cuenta que yo no soy el que puede hacerlo todo, sino que tengo que apalancarme en otras personas para hacer diferentes trabajos, es cuando me di cuenta, ¿no? Y cuando empecé a crecer de forma profesional y hacer toda la gestión como se merece la vivienda, ¿no? O sea, al final, yo me he focalizado en los últimos años en hacer una gestión a distancia. Tengo ujú, equipo de limpieza, tengo una persona que me resuelve por los típicos problemas del calentador, de una persiana que no ujú, baja, ¿no? De todas estas claro. cositas cuando no funciona algo. Y a partir de ahí es cuando hizo todo un cambio, ¿no? Yo ahora mismo, pues ahora voy a ir 2 semanas a Suiza, por ejemplo, con mi mujer, luego puedo Qué viajar a guay. donde quiera, y para mí eso es que es un antes y un después, ¿no? No, no, desde luego. Eso yo siempre lo he llamado el síndrome del hombre orquesta, que es cuando montamos una empresa. Sí. Yo creo que montar una empresa es como tener un hijo y es tu bebé y es complicado dejar que el bebé eche a andar y aprenda a correr. Y el síndrome del hombre orquesta siempre está ahí, el yo lo voy a hacer mejor, yo puedo, pero no puedes. Y hay que delegar y al Pero yo principio recuerdo al delegar principio cuesta. con la familia, yendo a limpiar, pintando las casas, resolviendo cualquier incidencia, haciendo el check-in presencial, Sí, todo lo que te puedas imaginar. Y es que sí, eso es sí, sí, sí. un sinsentido. Al final, No, no, es un porque tienes sinsentido cuatro completo. y es que no puedes mirar hacia otro sitio. No, No no, puedes crecer, es te imposible. limita, eso es, te limita el crecimiento y te Ujú. corta las alas. Es complicado, la verdad. Y una cosa que no te he contado es que yo, para obtener más ingresos, me hice Ujú. patrón profesional de barco. O sea que hacía Ostras, charter, hacía excursiones con un velero. O sea, ostras. imagínate, combinas esas excursiones con velero, deja el velero, vuelve a las casas, Buf. la gente te llama, un caos total. Entonces, evidentemente, algo no estaba No, no. funcionando. Desde luego, hombre, eso lo que demuestra, lo que sí que demuestra es que, como todos los que nos dedicamos a esto, el espíritu emprendedor lo tienes, vamos, porque una persona que se va a hacer charter en un velero y que luego termina y se va a limpiar apartamentos y está encima de todo, para eso ya no es que tengas necesidad, es que aparte de que puedas o no tener necesidad, tienes que tener ganas y hambre por querer hacer lo que estás haciendo. Total, total. No, no, sí, sí. Yo, si una cosa no me identifica, es la ganas de comerme el mundo de siempre.
¿no? Y a mí me da igual, yo para sacarme el título de patrón profesional estudiaba todos los fines de semana, pues cuando tenía tiempo, me levantaba a las 7 de la mañana para empezar a estudiar, todos los fines de semana durante 2 años. Pues al final, Buah, evidentemente, es un súper esfuerzo, que luego no claro, he seguido haciéndolo porque no tenía sentido, ¿no? Al final el sector inmobiliario me da mucho más, ¿no? Que el claro. náutico. Pero bueno, lo intentas, ¿no? Al final considero que, oye, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese intentado, ¿no? Que no me lo cuenten, por así Eso decirlo. es, eso es. Y yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la empresa somos un poco adictos a esto, a ese hambre de comerse el mundo y de así, mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque no hay tiempo, me voy a levantar, lo voy a hacer con gusto porque yo voy al 100%. Eso la verdad es que es una sensación Ujú. bastante chula y que hay que controlarla porque a veces te puede dominar, pero la verdad es que es genial. Sí, sí, la verdad que sí. Y que sigamos teniendo fuerza y ganas para seguir Eso es, escalando el mundo. siempre. Eso es, siempre. Sí. Y Pedro, ¿quién han sido las personas clave en tu camino? ¿Has tenido algún mentor para poder escalar el modelo tan rápido o en quién te has apalancado? No, yo no he tenido nunca mentores, Ujú. siempre he sido muy autodidacta y siempre he sido muy de echarme las cosas a la espalda y decir esto por narices lo sacamos. Sí que es cierto que yo le doy las gracias a muchísima gente de mi entorno. Mis padres son gente que me ha apoyado siempre de forma incondicional. Luego siempre he tenido, como decía, un referente, aunque ya no esté con nosotros, a mi abuelo. Y luego de mis dos socios he aprendido una barbaridad, igual que creo que ellos habrán aprendido de mí, porque no somos perfectos y tu entorno siempre está ahí para apoyarte y sobre todo para aprender de ellos. Entonces, si tuviera que quedarme con referentes, sería con mi familia en general, mi pareja, mis padres que siempre han estado ahí, mis socios, que son, vamos, somos una piña, ellos y yo somos uno. Y luego, pues una referencia y ganas que me hagan seguir siempre ha sido la influencia de mi abuelo. Muy bien, genial. Has dicho también lo de pareja, familia y cómo compaginas tu negocio, ¿no? Con tu vida personal. Es complicado, pero también es cierto que, como te decía, tengo la gran suerte de que siempre me han apoyado y si yo tengo que trabajar un fin de semana y mi pareja está libre, la gran suerte que tengo de que ella me diga, me voy contigo y no le Ujú. moleste, eso para mí eso es una maravilla porque no tengo esa mochila de decir me voy y que también muchas veces sienta mal porque tú entiendes que a lo mejor el fin de semana es el tiempo libre de tu pareja, de tu familia, de tus amigos y tú estás trabajando y no puedes dedicarles ese tiempo de calidad, pero también siempre lo he visto como una inversión porque yo tengo claro que todo esto que estoy haciendo ahora es para recoger en el futuro y que el momento de hacerlo es ahora. Entonces tengo la suerte de que tengo mucho apoyo por ese lado. Sí, sí, me siento muy identificado contigo, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer hice una presentación con otro grupo de inversores en turístico y mi mujer, por ejemplo, es para el Canva, ¿no? Yo redacto un poco todas las ideas y ella luego me hace el Canva. O el Eso fin de es. semana me van a montar unas cocinas en un piso que estamos reformando, pues ella se viene conmigo y me echa una mano, ¿no? Al final es algo que si él tiene su trabajo aparte, ¿no? Y trabaja por cuenta ajena, pero es algo también que creas para todos, ¿no? Al final Claro, todos nos beneficiamos, ¿no? Del empuje constante, ¿no? Y bueno, en eso una es. pareja sobre todo que te entiende, que te apoya, oye, que sé que el domingo a hacer unas llaves porque se ha roto algo, vamos. Eso Eso, es, es eso que es, eso sin es, eso es que eso es es, muy complicado. sí, si siendo emprendedor tienes una pareja que te siga el ritmo de esa manera, Sí. has ganado porque sabes que tienes a una persona que te apoya incondicionalmente, Sí. que está ahí para lo que necesitas y sobre todo que tiene la misma visión que tú y que comprende dónde quieres llegar y cuáles son tus objetivos. O sea que la verdad es que por ese lado yo estoy muy agradecido y me siento muy afortunado de tener tanto a mi pareja como a mi entorno en general porque me apoyan muchísimo. Muy bien, muy bien. Muy bien, enhorabuena. ¿Nos podrías recomendar algún libro que te haya gustado a ti? O no tiene por qué ser inversión inmobiliaria o mentalidad o que te haya gustado. Pues realmente yo soy de los que se empiezan muchos libros y no se los termina, porque, como te decía, tengo déficit de atención y yo estoy siempre Sí, a todo. sí, Pero al final yo creo que me quedaría con Padre Rico, Padre Pobre. Creo que es el libro que todos hemos leído alguna sí. vez, y no por Buenísimo. lo que aporta, sino por lo que significa leerte ese libro. Porque cuando empiezas a leerte ese libro es porque algo te ha hecho un clic y quieres Ujú. empezar a cambiar.
Entonces ya no es tanto lo que aporta el libro, sino lo que significa que hayas decidido coger ese libro y leértelo. Sí. A mí realmente me gustó mucho el libro, súper recomendable, pero evidentemente no aprendes entre comillas nada. Es decir, Eso es. con que te leas el libro no vas a ningún sitio. No, 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 Ahora, desde tu luego. mentalidad, tu cabeza, tu forma de ver la vida, entre comillas, la inversión, cambia bastante. 100%, Sí, sí. 100%. Por eso que es un clic. Mm, Normalmente cuando te lees ese libro, porque es de los más de iniciado en el sector sí. inmobiliario y en el sector de las inversiones y todo lo relacionado con eso, es el clic, es el decir, algo me ha hecho clic, vamos a ver cómo podemos empezar a cambiar. Vale. A mí me encantan los viajes. No sé si me puedes recomendar algún lugar, tanto en España como en el extranjero, que no deba perderme. Yo suelo veranear en Morsin, en Francia, cerca de una estación de esquí. Es un sitio Ajá. precioso, es un pueblo que ha mantenido la estética de las casitas de madera típicas de allí, es precioso. ¿Cómo se llama? Morsin, Morsin Mor- en francés, Morzine. Y tiene Vale. cerca un pueblo que se llama Annecy, que es lo que llaman la Venecia de Francia. Es una Ujú. zona muy chula, y la verdad es Vale, que es vale. genial para desconectar. No hay mucho que hacer, es para ir a mirar las montañas y desconectar, ver pueblecitos. Y a gente, por ejemplo, como yo, que se pasa el día para arriba y para abajo, le ayuda muchísimo a Ujú. desconectar. Y luego uno de los viajes que yo he hecho que a mí más me ha gustado y que siempre me dicen, solo sabes hablar de eso, es Egipto. Yo he estado en Egipto y a mí Egipto me ha parecido un sitio fantástico, un sitio donde realmente te sientes rodeado de historia y es un sitio al que le recomiendo ir a todo el mundo alguna vez en la vida. A mí me ha impresionado mucho Egipto, he estado el año pasado y es como un gran desconocido. Evidentemente Egipto lo conoce todo el mundo, pero Sí, lo que hay en Egipto no. eso Sinceramente, es, lo que cautiva o lo que te sorprende, la gente no lo sabe. Es eso es, eso impresionante. es. Es una locura. O sea, lo que ves por la tele no Sí, tiene nada que no ver. tiene nada que ver. Cuando estás delante, miras y dices, wow. Sí, 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 sí. Es impresionante, de verdad. Sí, Yo también he 100%. estado en... Ah, ¿cómo se llama? No me sale el país ahora. Pero también Oriente Medio, no me acuerdo ahora mismo. Buah, bueno, Ujú. igual. Un país también que Perfecto. tiene un montón de diversidad, pero es que ni Sí. de cachondeo con Egipto, no se No, parece no, nada. es Sí, sí, una sí. locura, es una locura. Vale, muy bien. ¿Y a quién nos recomendarías para nuestra próxima entrevista? ¿A quién podríamos traer? Uf, pues es algo que he estado dándole vueltas y tenemos unos compañeros de sector que se dedican a lo Sí, mismo que yo, los chicos de Rentitap, no sé sí. si los conoces, Jorge y Santi, Sí, sí, lo conozco. que, que ellos se dedican a lo mismo que nosotros. Ellos están más deslocalizados y puede ser una charla interesante porque Vale. mi punto de vista es un poco más localizado. Yo tengo mi oficina aquí, tengo mis puntos cerca, pero ellos tienen casas por toda España de forma remota y la verdad es que creo que puede ser una conversación interesante con ellos también. Muy bien, pues hablaré con ellos. Tengo el teléfono de alguno, no me acuerdo cuál es de los dos, pero bueno, que sí. Le pondré un WhatsApp y vuelvo de tu parte Perfecto, y así a ver si perfecto. entramos y conversamos con ellos también un rato. Muy Y bien. para las personas que quieran saber un poco más de ti, ¿dónde pueden Ujú. encontrarte? Principalmente en Instagram, @echeverriadl. Sí, lo dejaremos de todas Y maneras. perfecto. Y yo normalmente muevo todo por Instagram o ya pueden seguir a las redes sociales de Domiday, que también si las dejamos por aquí, ¿Tenéis y página pueden echar un web en la vistazo. empresa? Sí, Vale. sí, www.domiday, como suena, .com. Sí. Vale, vale, perfecto. También para dejarlo también. Ok, Perfecto. pues Pedro, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón, hemos compartido muchas cositas juntos y nos ha enseñado, oye, pues desde tu punto de vista, ¿no? Cómo es la inversión inmobiliaria en turístico en tu zona. Así que, la verdad que sí, muchas gracias. Me ha encantado toda la conversación. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Siempre es un Nada. placer poder conversar de este sector que nos apasiona a todos. Y oye, para todo lo que sea necesario, aquí estoy. Muchas gracias, tío. Un saludo. Nos vemos. Un saludo. Chao, chao.